Luego de su éxito Ella Baila Sola, se dio a conocer de manera internacional el cantante Peso Pluma, o como él mismo se hace llamar, la Doble P. Es considerado por varios medios de la industria del entretenimiento como uno de los mayores exponentes de la música regional mexicana en la actualidad. A sus 24 años de edad, ha revolucionado el mundo de la música con sus corridos tumbados, un género musical que combina elementos del corrido mexicano tradicional y el trap. Y aunque a ojos del mundo pareciera que es nuevo en esto, ya Peso Pluma tiene un estilo de vida envidiable, para nada se asemeja a la de un novato. Y si quieres ver los lujos que hay detrás de este cantante, te invito a que te quedes a ver este video. Bienvenido a Lifestyle and Money, y en este video te mostraremos todas las extravagancias que se ha podido comprar Peso Pluma con sus ganancias. Su nombre real es Hassan Emilio Cabandelaiha, aunque es conocido artísticamente como Peso Pluma. Es cantante y compositor, nacido en Zapopan, Jalisco, México. Alcanzó la fama internacional con sus éxitos Ella Baila Sola, PRC y La Bebé Remix. Peso Pluma ha estado creciendo este 2023 con su distinguida música, llegando a acudir a eventos como los Latin American Music Awards, Coachella 2023 e incluso colaboró con Bizarrap, en donde sacaron la sesión 55, convirtiéndose en uno de los artistas más reproducidos en la plataforma de Spotify en México y Estados Unidos. Tras saltar a la fama, el nombre artístico Peso Pluma ha despertado la curiosidad de varias personas acerca de su origen y por qué el cantante decidió usarlo. Y es que el intérprete reveló en una ocasión que una convivencia con el expugilista Marco Antonio Barrera lo inspiró para llamarse Peso Pluma arriba del escenario, y desde allí lo hizo propio. Y este no sería su único acercamiento con el deporte, pues él mismo reveló que jugó en las fuerzas básicas del equipo de fútbol mexicano Chivas. Pero tras tener que elegir entre la música y el fútbol, decidió lo primero. Además, se asegura que el cantante no solía estar muy a gusto con la disciplina que se le exigía en los entrenamientos, lo cual lo alejó también de su carrera deportiva. Ahora sí, luego de estar un poco en contexto con la historia de Peso Pluma, podemos ver qué cosas excéntricas y lujosas son las que comparte con sus seguidores, iniciando con su colección de automóviles. El primero es un Rolls-Royce Cullinan, que podría considerarse uno de los más baratos, en comparación a los otros modelos que tiene. Este vehículo cuesta alrededor de $350,000, unos 6.300.000 pesos. Dentro de las características de este vehículo, tiene un motor de 650 caballos de fuerza, y en ocasiones el cantante en su Instagram lo muestra con orgullo. El segundo es un Lamborghini Urus, y aunque en sus redes sociales aún no hay mucha información referente a este coche deportivo, se sabe que tiene un costo de $296,000, unos 5 millones de pesos. El último es un Mercedes-Benz G500 y probablemente pueda ser uno de los vehículos más lujosos de la estrella del regional mexicano. Es una camioneta negra que también ha presumido en sus redes sociales, pero además tiene uno que otro clásico coleccionable, dentro del cual destaca un Buick Regal 1977, modelo que hoy en día es altamente valorado por los coleccionistas de automóviles antiguos. El Buick Regal 1977 es un automóvil de tamaño mediano, producido por la marca estadounidense Buick. Formaba parte de la tercera generación del Regal y fue uno de los modelos más populares de la línea de Buick en la década de 1970. El valor de esta joya automovilista es de aproximadamente $200,000, lo que vienen siendo unos 3.602.160 pesos mexicanos. Pero para nadie es un secreto que Peso Pluma tiene un estilo bastante marcado, iniciando por su corte de cabello bastante peculiar y que ha logrado poner de moda, sino que sus atuendos y accesorios a nivel general son bastante costosos. Entre estos destaca una de sus cadenas más populares y costosas a la vez. Esta tiene un dije con la forma de Spider-Man, que lanza su telaraña hacia arriba de su cabeza. Se sabe que Doble P obtuvo esta cadena porque este es el superhéroe favorito del intérprete, y que le gusta que lo llamen Spider-Man mexicano. Este dije fue hecho en oro y cubierto con diamantes por la casa de joyería Bagliori. Se trata de un regalo que le hizo su disquera, Brahim Music Group, para felicitarlo luego de que el cantante vendiera todos los boletos para su primer concierto en Estados Unidos. Desde que se la dieron, se le puede ver en conferencias, fiestas y por supuesto conciertos, luciendo la pieza que alcanza un precio de $500,000. Y sí, es solo un complemento a su estilo al vestir, pues sus atuendos también dan de qué hablar. Entre las marcas que más usa Peso Pluma se encuentran Burberry, Gucci, Balenciaga, Amiri, Fendi, Louis Vuitton, Moncler y Balmain. Se le ha visto vestido de Gucci, con un modelo que lleva el logo de la marca en grande.
La chaqueta porta unas franjas rojas y verdes en la parte delantera, y su costo es de 1.980 euros. El pantalón con el que hace juego se vende aparte, es del mismo color y línea, logo de la marca en grande y a lo largo y ancho de la prenda, mientras las franjas rojas y verdes las tiene en el costado. Este tiene un costo de 1.500 euros. Entre otros de los accesorios con los que se le ha visto al cantante, está una gorra básica de la marca Burberry, que llevó a un juego con una playera de la misma marca. La gorra, que lleva impresa la tela característica de Burberry, tiene un costo en su página oficial de 290 euros. Pero algo que destacó, aunque no es del gusto de todos, es el brillo que lleva hasta en los dientes. Resulta que estos grills, que es como se llaman las fundas que se le colocan sobre los dientes y que están confeccionadas con oro y recubiertos de diamantes, fueron elaborados por la joyería mexicana Bragao. Ha salido a relucir que los grills dentales de Peso Pluma rondan los $58.000, casi 1 millón de pesos mexicanos, debido a que están hechos de oro de 10 quilates y diamantes en forma de corazón. Pero algo curioso y reciente es que a lo largo de la Music Session 55, el cantante menciona un par de veces la frase pura cadena gruesa y las plebitas son de Instagram. Diamantón llevo en mi Glock, Patek Philippe es mi reloj, yo sé que tanto me costó. Luego de esto despertó la curiosidad en las personas de si esto que decía era real. Y sí, así es. Además de la exclusividad que se le confiere a las colecciones de edición limitada, la firma suiza posee un elemento que hace que sus relojes sean el tipo de piezas con las que todo hombre sueña desesperadamente. En realidad, estas joyas de alta relojería alcanzan precios poco asequibles para muchos hombres, pues la etiqueta que indica su precio puede superar los $200.000, mientras que el más económico supera los $50.000. En el pasado, el intérprete de la BB ha presumido de otros relojes. Por supuesto, los Rolex no pueden faltar en la colección de relojes de Peso Pluma. Uno de ellos es un Rolex Oyster Perpetual Date Just, con la peculiar esfera azul Tiffany, que de hecho es súper exclusiva, incluso entre las celebridades más adineradas. La versión de Peso Pluma está engastada con diamantes, desde los indicadores de hora hasta la caja y el brazalete. Además, se le ha visto con 2 piezas, un Rolex Daytona de oro blanco de 18 quilates con esfera panda y el que parece ser otro Daytona de oro amarillo con acero inoxidable. Y luego de sus éxitos deben faltar muchos por coleccionar. Y el estilo hasta en los pies, pues incluso los zapatos del cantante son bastante costosos en comparación con el promedio. Por ejemplo, cuando Peso Pluma fue el invitado de Becky G en el festival Coachella, lució unos Balenciaga Track Trainer en color rosa. El estilo de su forro es que parece estar entrelazado. El costo de estos zapatos es de $895, pero esta no es la primera vez que luce unos tenis de Balenciaga, pues en una foto se dejó ver con unos Speed Trainer Triple Black de $960, lo que equivaldría a unos 17.274 pesos mexicanos. ¿Y de dónde ha salido todo este presupuesto? Bueno, te contaremos. Peso Pluma alcanzó un nuevo logro en su novel carrera artística tras presentarse en el programa de Estados Unidos The Tonight Show con Jimmy Fallon, que acumula 32 millones de oyentes mensuales en la plataforma musical de streaming Spotify, lo cual era justo lo que le faltaba para completar su ascenso. Ahora, los precios de los boletos para ver a Hassan Emilio varían dependiendo de la ciudad y el país donde se presente. En Estados Unidos, por ejemplo, el costo de las entradas está entre $300 y $500. Por esto, se calcula que tiene ganancias aproximadas de $790.000 por presentación. Eso explica mucho del anterior. Pero hablando de su residencia, que siempre es un aspecto donde los famosos suelen invertir grandes cantidades, actualmente no se sabe exactamente dónde vive, pero tiene su casa en Guadalajara, y trascendió que recientemente compró un lujoso departamento en una de las zonas más exclusivas de esta ciudad, en donde tendría como vecinos a importantes estrellas de la talla de Alejandro Fernández y Checo Pérez. Peso Pluma disfrutaría de un estilo de vida lujoso en su nuevo hogar, con una exquisita alberca y una vista panorámica de la ciudad, desde el piso 25 de una de las torres residenciales más exclusivas de la zona. El costo del departamento rondaría los $800.000, equivalente a aproximadamente 14 millones de pesos. De hecho, para llegar al departamento de Peso Pluma, se tienen que pasar por varios filtros de seguridad. El inmueble cuenta con 194 metros cuadrados, por lo que es una propiedad amplia y seguro que el cantante disfruta mucho de sus espacios. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha sorprendido todo lo que posee Peso Pluma a pesar de su corta edad? Te leemos en los comentarios. Sin duda alguna, la fama trae unas cuantas ventajas a los que la poseen, y este es uno de esos casos. Si te ha gustado el video, no dudes en dejar tu like, y si quieres conocer el estilo de vida de los más ricos y famosos,
te recomiendo que te suscribas a este canal. Esto es Lifestyle and Money y nos vemos en la próxima.